Hoy estamos llegando a nuestra última parte de esta serie, Entrega Sexual. Y hemos hablado acerca de 3 elementos indispensables para el desarrollo de nuestra vida, de nuestra integridad en el área sexual. Y el primer elemento es identidad, de donde se desprende la espiritualidad, de donde entonces se le da forma a nuestra sexualidad. Ya hemos hablado acerca de identidad, y esa pregunta inicial de la identidad es: ¿quién soy? ¿Quién soy? Luego entonces hablábamos acerca de espiritualidad verdadera, tiene que ver con tu relación con Dios a través de Jesucristo, una relación que se basa en el amor. Sabes, le amamos aunque no le hayamos visto, pero esa espiritualidad que se expresa por medio de la transparencia y de la vulnerabilidad, reconociéndola en nosotros mismos, reconociendo nuestras propias flaquezas. Si nuestra espiritualidad se basa en aparentar que todo está bien, que no hay ninguna lucha en nuestra vida, entonces no es espiritualidad, es religiosidad. Si se basa en lo externo y no en lo interno, no es espiritualidad, es religiosidad. Hoy vamos a hablar acerca de la sexualidad. Y ya antes hemos dicho que muchos de los problemas que hoy vivimos tienen que ver con la desconexión entre nuestra identidad, cómo me veo a mí mismo, quién soy, esa concepción que tengo de quién soy, se desconecta de nuestra espiritualidad y cómo vivo mi relación con Dios y mi relación con otros desde el plano espiritual, y termina desconectándose de nuestra sexualidad, o cuando se invierten estos elementos, y muchas veces esa inversión viene de que es la sexualidad. Hoy en día esa es la concepción. La sexualidad tiene que ver con cómo te autopercibes. Entonces la sexualidad es la que está, digamos, determinando la identidad. Y quiero recordarles que es una buena identidad, es una identidad sólida, de donde parte todo. Pero hablemos acerca de sexualidad. Ese es el punto de llegada, nuestra sexualidad. Hace años yo estaba conversando con Aura, tuvimos una conversación profunda, mi esposa y yo, y en esa conversación yo le agradecía a ella por ayudarme a mantenerme en integridad sexual. Yo pensaba en su disposición, en su entrega, en su iniciativa amorosa que me conectaba con ella. Y no estoy hablando solo en el aspecto de la sexualidad, estoy hablando en la relación total de pareja, que va mucho más allá de solo la intimidad sexual. Pero entonces, luego guardamos silencio y fue como que hubo una voz en mi corazón. Si Aura no estuviese, si mi esposa no estuviese, ¿qué me mantendría en integridad sexual? ¿Ves esa pregunta? Y comencé a meditar en eso. ¿Y saben cuál fue mi conclusión? Esta fue mi conclusión. Mi anhelo de ser fiel a ti, Señor. Mi anhelo de ser fiel a ti. ¿Qué te mantiene en integridad sexual?
¿Acaso no es tu amor? ¿Acaso no es recibir de Dios su pureza, su fidelidad y querer corresponder a ello, dedicar tu vida a Él de esa manera? Sexualidad. Muchas decisiones en este plano, muchos hábitos en el plano de la sexualidad pueden trastornar nuestra vida. Y a veces pareciera que esta pieza no encaja con el asunto de la espiritualidad, no encaja con la identidad. Ahora, el fin de la sexualidad es la unión plena e íntima, profunda, con otra persona. ¿Qué les parece eso? Es lo que en la Biblia es esta expresión que leemos una y otra vez en la forma como Dios lo expresa: llegar a ser uno, fundirnos en un solo ser con otra persona. Dios diseñó al hombre y a la mujer para lograr esta profunda intimidad, para lograr esta unión plena con alguien más, pero primeramente con Él. ¿Escuchaste eso? Primeramente con Él. Y estoy diciendo, puedo conectarme profundamente con Dios sin los aspectos físicos que incluye la sexualidad, que me llevan a unirme con otra persona. Jesús oró en Mateo 17 y está orando y es lo que algunos llaman su oración desde la función de sacerdote. Jesús en su función de sacerdote nos conecta con Dios. Y antes, eso fue unas pocas horas antes, minutos antes de ser apresado para ser condenado, por cierto, injustamente, y llevado a la cruz. Y Él hace esta oración: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Y sabes de qué está hablando? Eso se llama unicidad. La unicidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios quiere que tú y yo la experimentemos. Y la experimentemos con Él y con otras personas. Y por ejemplo, en el matrimonio se hace mucho más profundo. Por eso la primera declaración que hay acerca del matrimonio es: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Te das cuenta cómo esa unicidad de Dios quiere que se refleje en la unidad entre un hombre y una mujer? Esa unidad plena que bendice luego, porque nos lleva a conformar un hogar, una familia, que bendice a los hijos, que bendice a quienes están a nuestro alrededor. Es por esto que muchas palabras de adoración son románticas. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Y mucho de lo que leemos en los Salmos tienen que ver con algo que pudiésemos llamar romance divino. Es allí donde decimos: quiero entregar mi vida a ti, quiero entregar mi corazón a ti, te amo, te necesito, tú eres el anhelo de mi corazón. Y estas pueden ser, mira, piensa en estas palabras. Pueden referirse a mi conexión con Dios, profunda, íntima, personal y familiar, o a mi conexión, por ejemplo,
con mi esposa. ¿No es cierto? Yo puedo decirle a Dios, te amo, te necesito, eres el centro de mi corazón. Yo puedo decirle a mi esposa, te amo, te necesito, eres el centro de mi corazón. ¿Se dan cuenta cómo ambos aspectos reflejan unidad? Unidad. Y la sexualidad tiene que ver con eso. La pregunta más importante es: ¿a quién le pertenezco? ¿A quién le pertenezco? Cuando me siento con los jóvenes para hablar acerca de su futuro, yo les digo, hay 3 preguntas que necesitas responder. Una pregunta es, ¿a qué vas a dedicar tu vida? Y para eso necesitas descubrir, desarrollar y utilizar tus habilidades y destrezas, tus intereses, lo que te apasiona, tu personalidad. ¿Cómo vas a expresarla? A través de una carrera, a través de un oficio, a través de una profesión. Eso se llama llamado, se llama vocación. ¿A qué vas a dedicarte? Lo otro es, y esta es una pregunta muy importante, ¿con quién vas a compartir tu vida? Saben, en los estudios de felicidad se dice que el elemento más importante para que alguien diga, tengo una vida feliz, es con quién comparte su vida. Por eso a veces uno ve a algún adolescente en medio de esa cabeza loca que a veces se desarrolla en la adolescencia, enredándose con alguien que uno dice, por favor, ¿tú no te das cuenta hacia dónde vas? Y años más tarde hablas con esa misma adolescente que ahora es una mujer y dice, destruyó mi vida. Estoy comenzando otra vez. Los hijos que tengo, que son hijos de ese hombre, o alcohólico, o drogadicto, o con vicios de juego, quién sabe. ¿Te das cuenta con quién vas a compartir tu vida? Pero la otra pregunta, y esta es la más importante de todas, es ¿a quién le pertenezco? ¿A quién le pertenezco? Si yo te preguntara, ¿a quién le perteneces? ¿Qué responderías? Y tú sabes que eso tiene que ver con ¿a quién entregas tu corazón? Y si se dan cuenta, tiene que ver con sexualidad. En el plano de la relación con otro, pero tiene que ver con espiritualidad en el plano de tu relación con Dios. Y esta está primero. Esta es primero. Y es interesante, esto se aplica tanto a casados como a solteros. Mi predicación más importante no es la que yo doy aquí en esta plataforma. Mi predicación más importante es la que doy día a día en mi relación con mi esposa. ¿Sabían eso? Porque en la medida en que amo a mi esposa, en que soy fiel a él, a ella, en que la honro, la sirvo, en la medida en que camino a su lado, en unidad con ella, yo estoy testificando a mis hijos, primero, y a la gente que me rodea, que está más cerca de mí. Yo estoy diciéndoles, Dios ama a su pueblo. Dios ama a los suyos. Dios ama a su iglesia. Y si alguien pregunta, ¿cómo me esfuerzo por amarla a ella? Esa es mi predicación más importante. Pero esa predicación no puede darla a un soltero. Sí, porque cuando un soltero camina en integridad sexual, en pureza, que por cierto, la pureza va más allá de la abstinencia,
Porque la abstinencia sexual es en el plano físico, no me involucro físicamente con nadie, pero la pureza va más allá porque incluye lo mental, incluye lo emocional. No me enredo tampoco, ni mental ni emocionalmente, por ejemplo, con imágenes o contenidos. Y ese soltero está respondiendo a esta pregunta: ¿a quién le pertenezco? Él está diciendo: mi vida pertenece a Dios, por eso camino en integridad. ¿Te das cuenta? Y de esa manera, su mayor predicación, su mayor mensaje, dice: me guardo para Él. Soy yo mismo. Soy un reflejo de entrega, de fidelidad, de exclusividad para Él. Si dudas de eso, mira la historia del profeta Oseas. Oseas es un profeta que se levanta para el tiempo en que toda esa nación que había sido escogida por Dios, por cierto, no para ser la única nación, sino para mostrarle al resto de las naciones cómo relacionarnos con Dios. Esa nación lamentablemente falló en su propósito y terminaron dividiéndose entre Judá e Israel, el llamado reino del norte, el llamado reino del sur. Y Oseas se levanta para ser mensajero. Sabes, los profetas confrontaban al pueblo, a la gente, con el mensaje de Dios. Hoy todavía lo siguen haciendo. Así que Oseas dirige su mensaje a Israel y anticipa lo que les va a ocurrir. ¿Saben qué pasó con esa mitad del reino una vez que se dividen? Son invadidos por los asirios y destruidos completamente. Y Oseas se anticipa para advertirles lo que ocurrirá. Pero cuando tú vas a los 3 primeros capítulos de Oseas, tú te encuentras con algo increíble. Dios le dice a este profeta que se case con una mujer que, por cierto, no queda claro si ella era promiscua, entregándose a cualquier hombre en una vida desordenada sexualmente antes de casarse con Oseas. No queda claro eso. Pero lo que vemos es: él se casa con esta mujer, tiene 3 hijos con ella, y después de haber tenido 3 hijos con ella, esta mujer lo abandona y abandona a sus hijos y comienza a vivir una vida completamente desordenada sexualmente, entregando su cuerpo a cualquiera, enredándose inclusive en deudas. Ella se convirtió en el reflejo de una mujer que, estando casada con un hombre de Dios, vive como una ramera. Y Dios le dice a Oseas: ve y búscala, paga sus deudas, llévala de vuelta a casa y restablece tu hogar con ella y dignifícala de nuevo como tu esposa. Y uno dice: ¿qué? Tu principal predicación no es lo que tú dices, es cómo tú vives. ¿Y saben por qué Dios
dirigió a Oseas, a este profeta, a vivir de esta manera. Y esto lo vas a leer, si quieres leerlo porque te resulta interesante, lo vas a encontrar en el libro que lleva el nombre de este profeta, capítulos del 1 al 3. Ahora, Oseas está dando un mensaje, le está diciendo al pueblo: así es el amor de Dios por ustedes. Ustedes se han apartado de Dios, ustedes se han entregado a cualquiera, ustedes han vivido una vida desordenada, ustedes se han endeudado, ustedes se han esclavizado por su manera de vivir. Y Dios les sigue amando, les sigue buscando, Dios sigue pagando sus deudas y rescatándoles, porque anhela que vuelvan al hogar. Si te das cuenta, wow, la espiritualidad tiene que ver con sexualidad. Siempre que en la Biblia Dios habla acerca de la idolatría. ¿Y qué es idolatría? Idolatría es cuando abandono a Dios y coloco a otra cosa, a otra persona, a cualquier actividad en el lugar donde solo Dios debe estar. Y cuando Dios habla de eso con el pueblo, con Israel en la antigüedad, ¿qué palabras usa? Les dice: ustedes han adulterado, ustedes han fornicado con las otras naciones, se han entregado a su cultura, a su sistema. Esto es increíble. Jueces en el capítulo 2. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astaroth. Y a veces uno piensa, uno escucha esta palabra, paganismo, y uno no entiende bien. Uno entiende que sí, son fiestas, festivales, rituales. Y a veces el paganismo inclusive se disfraza de manera romántica, atractiva en ciertas películas, como ofrendas con flores, con frutas a estos dioses, y sabes eso, ¿no? Y cánticos y danzas. Y uno dice, ¿pero cuál era el problema? ¿Acaso no estaban buscando al mismo Dios? No. El Dios que se revela en la Biblia es diferente. El Dios que se revela en la Biblia ama la pureza sexual. Y esa es la diferencia entre el Dios que se revela en las Escrituras y el resto de los dioses de la antigüedad. Observen esto. Baal era el dios de las tormentas. Y Astaroth era una diosa relacionada con la fertilidad, que generalmente su imagen, porque eran ídolos, estatuas o figuras hechas de madera, Astaroth, que luego se convierte en Diana y mira, esto ha pasado de generación en generación hasta hoy. Se representa como una mujer desnuda. Una de sus imágenes es una mujer desnuda con muchos senos y con su lengua llegando hasta sus genitales. Entonces, estos rituales paganos, ellos buscaban, generalmente hacían lo que se llama fiestas para la fertilidad, porque anhelaban la fertilidad de los suelos.
para las cosechas, porque eran una cultura agrícola. Entonces ellos decían, necesitamos provocar a Baal y a Astaroth para que se unan sexualmente y traigan fertilidad a los suelos y traigan fertilidad a las mujeres. Entonces los sacerdotes y sacerdotisas paganos hacían sus festivales, y estas sacerdotisas paganas en estas fiestas, en sus templos, tenían actividad sexual con todos los hombres que iban a estos festivales, en estos altares, porque se entendía que y esto va a sonar grotesco, que el semen que los hombres vaciaban en estas sacerdotisas era una ofrenda para que Baal y Astaroth se unieran y les dieran abundancia. Piensa en eso. Voy a decirte algo. Lo más parecido a estos festivales paganos son los sitios pornográficos que hoy se difunden a través de la web y que están al alcance de un clic para tus hijos de 12 y 13 años. Es lo más cercano. Y ahí es donde tú entiendes, wow, es cierto, mira cómo la espiritualidad termina determinando la sexualidad. Y así ocurre en cada cultura. Y nuestra cultura se ha convertido en una cultura obsesionada por el sexo, donde el sexo se ha deshumanizado y donde se ha convertido en un espectáculo y en una competencia, un espectáculo público que debe ser expuesto para que todos lo vean, y una competencia de poder, de potencia. ¿No es cierto? Y mira cómo esta espiritualidad de hoy nos está llevando a un estilo de vida sexual de nuevo paganismo. De nuevo paganismo. Y es increíble la degradación sexual. Y si tú te das cuenta, ¿qué otra cosa hacían? Este es un reclamo que Dios está haciendo. ¿Qué otras cosas hacían? Tomaban bebés recién nacidos y los colocaban en las manos de este dios Baal, con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Imagínate un dios, esta imagen, con leña debajo, al rojo vivo, y sobre sus manos colocaban a un bebé recién nacido. ¿Acaso no estamos haciendo lo mismo hoy por medio del aborto? Y si te das cuenta, el desenfreno sexual y el sacrificio de niños va junto, siempre está junto. ¿Y qué estamos buscando? Estamos buscando placer egoísta y libertad para seguir prosperando según nuestra concepción. Prosperidad que no es prosperidad, que solo es búsqueda de riqueza. Y si tú te das cuenta, cuando uno lee esto, abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir al Baal y a las imágenes de Astaroth. Tú te das cuenta que esta es la recaída constante del pueblo de Israel. Una y otra vez recaían en esto mismo, y uno dice,
¿Cuándo van a aprender? Pero cuando lo ves de esta manera, entiendes por qué era tan atractivo. Yo sé, algunos están confundidos. ¿Cómo que era atractivo? Lo que usted ha descrito es aberrante. ¿Cómo que es atractivo? Voy a darte un ejemplo. ¿Por qué es tan atractiva la pornografía? Es lo mismo. Estoy diciéndote, lo que más se parecía a un templo pagano en sus fiestas de fertilidad son los sitios pornográficos hoy. ¿Y por qué los hombres llegan a amar y a odiar la pornografía? Es exactamente lo mismo. Cada hombre que está aquí, quiero advertirle algo, y esto a mí me ha ayudado. Esta conciencia a mí me ha ayudado para alejarme de la pornografía. Cada vez que tú entras a un sitio pornográfico, tú estás entrando a un templo pagano. Tú eres como un israelita que va al templo pagano solo a mirar lo que allí ocurre. Y quizás no te involucres, pero Dios se entristece porque dice: me estás dejando a mí por esto. Sexualidad que se desprende de espiritualidad. Primera de Corintios 6. Corinto, mira, te voy a decir cuál era el nombre que se le daba a las personas en el Imperio Romano para decir que eran inmorales sexualmente. Cuando alguien decía, ese hombre es un corintio, no se refería a que había nacido en Corinto, se refería a que era un inmoral sexualmente, porque Corinto estaba lleno. Mira, estamos hablando de cientos de años más tarde, unos 900 años después, Pablo sigue hablando del tema. Porque es que la cultura pagana no ha terminado. Abre tus ojos. Es lo que hoy estamos viviendo y es lo que hoy quieren enseñar a nuestros hijos por medio de la agenda globalista y de la ideología de género. ¿Han escuchado eso? La llamada educación sexual integral. ¿Lo han escuchado? Donde quieren enseñarle a niños de preescolar a masturbarse sin tu autorización, diciéndote que como papá y mamá no te debes meter en eso. Y eso es apenas la introducción de todo lo que quieren enseñar. Pablo habla a los corintios y ¿qué les dice? Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿Quieres caminar en integridad? Tienes que huir. No hay otra cosa. No puedes decir, bueno, yo soy fuerte, yo voy a probar, yo puedo resistir, yo me puedo exponer y no. No. Es una tontería. El llamado es, huye, apártate del pecado y busca más bien ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan serio el pecado de inmoralidad sexual? Porque las relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre hieren a alguien. Siempre hieren a alguien. Hieren a Dios. Porque muestran que preferimos satisfacer nuestros deseos y nuestros antojos en lugar de seguir sus instrucciones, en lugar de seguir su palabra. Preferimos satisfacer nuestros deseos en lugar de esperar el tiempo y el momento oportuno. Hieren a otros porque violan el compromiso tan necesario
para establecer relaciones sanas, nos hieren a nosotros, porque con frecuencia traen consigo enfermedades a nuestro cuerpo que nos afectan, pero también afectan nuestra personalidad, porque en la medida en que yo me entrego a la inmoralidad sexual, más egoísta soy. Yo he hablado con hombres que destruyeron su matrimonio por involucrarse con la sobrina de la esposa, una chica de apenas 15 años. Y una vez que están lúcidos, piensan, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo le hizo eso a mis hijos? Y se da cuenta que entregarse al desenfreno sexual los llevó a ser cada vez más y más egoísta. La inmoralidad sexual tiene un tremendo poder para destruir las familias, las iglesias, las comunidades, porque destruye la integridad sobre las que se fundamentan la familia, la iglesia y las comunidades. Dios quiere protegernos y Dios quiere que protejas a los demás. Por lo tanto, debes huir de la inmoralidad sexual, aunque esta cultura nos bombardee con mensajes diciendo, hazlo, no hay ningún problema. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Recuerdas la pregunta más importante? ¿Recuerdas la pregunta más importante? ¿Cuál es la pregunta más importante? ¿A quién le pertenezco? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Dios está diciendo, tu cuerpo en integridad, tu cuerpo en pureza. ¿Sabes por qué? Porque ahora eres la morada de mi espíritu. Porque Dios los compró con un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Voy a honrar. Es decir, una forma como yo doy valor e importancia a Dios en mi vida es con mi propio cuerpo. Ahora, la sexualidad está relacionada con el dominio propio, ¿no es cierto? ¿Pero qué es dominio propio? Es que dame dominio propio, porque sí, Dios te lo da, pero el Espíritu Santo pone en tus manos el poder de decidir. Dominio propio es que el Espíritu Santo pone en tus manos el poder de decidir y te ayuda. El Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo te da esa capacidad ahora para decidir. Eres capaz de elegir poderosamente, pero de asumir responsabilidad por las consecuencias. Siempre le digo a los hombres, para mí es fácil notar cuando una mujer me atrae, pero soy consciente, ¿sabes? Autoconciencia. Y pienso, ¿cómo quiero relacionarme con esta persona? ¿De manera saludable? ¿O terminar lamentándome de cómo le afecté, de cómo afecté mi relación matrimonial, cómo afecté a otros que confían en mí, mi hogar? Y le digo a los hombres, mira la película al final. Cuando eres tentado, cuando en tu mente aparecen esas fantasías de acercamiento, ¿saben? Fantasías de acercamiento. No te quedes mucho tiempo ahí. Ve hacia adelante. Vamos, adelanta la película. Porque vas a ser descubierto. Porque todo sale a la luz. Mírate en la película y tu esposa sintiéndose herida e indignada por la decisión que tomaste.
Mírate en la película saliendo de tu casa. Escucha a tus hijos diciendo: papá, ¿por qué nos hiciste eso? Escucha a otras personas diciendo: confiamos en ti, nos has decepcionado. Mírate frente al médico y el médico diciéndote: usted ha contraído una enfermedad de transmisión sexual. Adelanta la película. Eso a mí me ayuda al ejercicio del dominio propio, porque recuerda, el dominio propio, se me entrega la decisión, está en mis manos, pero lo que Dios dice es: vamos, asume responsabilidad y enfrenta las consecuencias. Y yo debería enfrentar las consecuencias aquí antes de que aparezcan. Y esto se relaciona con identidad, porque para ejercer dominio propio yo tengo que preguntarme: ¿quién soy? ¿Quién soy? Y cuando me pregunto ¿quién soy?, yo recuerdo: yo soy hijo de Dios. Así quiero comportarme, eso quiero reflejar en mi vida. Yo soy luz para este mundo, yo quiero brillar. Yo soy sal, y sabes, la sal preserva de la corrupción. Eso quiero hacer. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Por eso quiero mantenerme puro y en integridad, porque eso me conecta con el Espíritu de Dios que está en mí. ¿Quién soy? Cada hombre y cada mujer que está aquí, ¿sabes quién eres en Cristo? Tú eres una persona llena de amor, de su amor. Eres una persona llena de su fidelidad. Eres una persona llena de su pureza. Refléjalo. Y refléjalo en tus decisiones. ¿Te das cuenta? Y esta identidad tiene que ver con mi espiritualidad. Una espiritualidad bien vivida, entendida. Y sigo repitiendo, es esta espiritualidad que se conecta con transparencia y vulnerabilidad. Queridos, yo no vengo aquí para decirles: mire, yo soy recto, nunca he fallado. No, pero camino con otros en transparencia, en vulnerabilidad. Camino con mi esposa en transparencia, en vulnerabilidad. Eso es caminar en luz. La sexualidad es un regalo de Dios. La sexualidad nos bendice. ¿Acaso no es un regalo de Dios la sexualidad? ¿No tiene que ver con el hogar? ¿No tiene que ver con la familia? ¿No tiene que ver con los hijos la sexualidad? Sí. Mírala como un regalo de Dios. Pero es un regalo de Dios enmarcado dentro del diseño y el tiempo para ser disfrutado en una relación amorosa, exclusiva, permanente, comprometida con Dios y con otra persona. Dígame, ¿a qué se parece esto? Disfrutas tu sexualidad en una relación amorosa, única, exclusiva, profunda, de por vida. ¿A qué se parece eso? Dígame. Diseño y tiempo. Debes vivir tu sexualidad dentro del diseño y el tiempo correcto. Diseño y tiempo. ¿Cuáles son los límites de Dios para la expresión sexual? Mira, la sexualidad es muy amplia, pero aquí están las fronteras. No las traspases para que puedas disfrutarla plenamente. Sexo fuera del matrimonio, adulterio o fornicación, relaciones sexuales con algún miembro del mismo sexo, homosexualidad o cualquiera de sus variantes en esta cultura transgenerista que uno no sabe a dónde va a llegar. Relaciones sexuales con algún miembro de la familia se llama incesto.
Relaciones sexuales con animales. Algunos le llaman zoofilia, pero es preferible llamarle bestialidad. Fantasías o deseos sexuales por alguien que no sea tu cónyuge, lo cual a los ojos de Dios equivale a adulterio. Y eso incluye la pornografía de cualquier tipo, como también el desempeño mental de fantasías lujuriosas con hombres y mujeres reales o imaginarias. El sexo que encuentra placer en el dolor y en la violencia. Eso incluye violación, sadomasoquismo, brutalidad, que también implica la pedofilia por el daño que produce a los niños y adolescentes que son usados egoístamente por un adulto. Un caso de adolescentes con un niño. Sexo que involucre partes del cuerpo que no han sido diseñadas por Dios para el coito y que traen daño a la larga. ¿Ok? Esas son las normas de Dios que van en contra de lo que la agenda de este tiempo quiere enseñarnos. Quiero terminar recordándote esta historia. Hay un hombre llamado José en la Biblia. No José el esposo de María. José el hijo de Jacob. José el hijo de Jacob. Tenemos que retroceder unos 900 años antes de Cristo. Y este José fue vendido por sus hermanos y fue llevado como esclavo a Egipto. Y siendo esclavo, trabajó en la casa de un hombre rico llamado Potifar. Y lo que nos cuenta la historia es que él tenía una capacidad extraordinaria de administración y organización. Y este hombre rico lo dejó al cuidado de toda su hacienda, de toda su casa. Y José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven, acuéstate conmigo, le ordenó ella. Esta frase te dice cómo vio la esposa de Potifar a ese joven apuesto y fornido. ¿Sabes cómo lo vio? Como un objeto, porque era un esclavo. Y si eres un esclavo, yo puedo usarte, porque yo soy la dueña también de esta casa. Por eso dice, le ordenó. Ojo, no está seduciéndolo. ¿Sabes que la pornografía lleva a quien consume pornografía a ver a las personas como objetos? Como objetos. El término es cosificación. Es decir, se ve como una cosa. Las mujeres se convierten en una cosa en la mente del adicto a la pornografía. Una cosa para usar. Y así está viendo esta mujer a José. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Y quienes conocen la historia saben que esta respuesta de José le trajo consecuencias dolorosas. Porque esta mujer, al sentirse rechazada por este esclavo que se cree, inventó la historia de que él quiso, porque ya lo había desnudado y se quedó con la ropa de él.
y mostró esa ropa como evidencia de que él quería violarla. Y a José lo enviaron a la cárcel. Lo que quiero decirte es, José es la muestra más poderosa de cómo la identidad produce espiritualidad. Tu identidad te lleva a expresar tu espiritualidad y tu espiritualidad te lleva a vivir tu sexualidad. Sería un gran pecado contra Dios. ¿Recuerdan la pregunta más importante? Él sabía, mi vida pertenece a Dios. Y pase lo que pase, pase lo que pase, mi respuesta es integridad, pureza, fidelidad y amor a Él. Vamos a estar de pie. Amado Padre Celestial, delante de tu presencia estamos. Gracias por hablar a nuestra vida hoy. Gracias por lo que estás atesorando en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias, gracias. Porque hoy estás despertando nuestro corazón, despertando nuestra conciencia. Sigues haciéndolo. Oh Señor, que mi vida sea una respuesta de esa pregunta más importante: ¿a quién le pertenezco? Y que finalmente la respuesta sea: te pertenezco a ti. Soy tuyo, Señor. Gracias. Gracias por lo que seguirás haciendo. Yo te pido por nosotros, te pido por cada hombre y cada mujer que está aquí. Ayúdanos para vivir una vida en integridad, en pureza, en fidelidad y en amor a ti y a otros. Ese amor que protege nuestro hogar, ese amor que protege nuestra relación contigo, ese amor que protege nuestra salud. Gracias por este recordatorio que hoy nos haces. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.